estado hace unos días en Logroño y allí me he encontrado con un sitio que llaman La Barranca, y hay un club que se llama el Club de la Barranca, que era donde fusilaban a los compañeros al comenzar la guerra y después. Y ellos calculan que ha sido 2000 los que han fusilado pero que los que han conseguido encontrar sus nombres, su momento y todo, son 400 y pico. Y en La Barranca, donde fueron fusilados, levantó un monumento, pero eso por la cotización ciudadana. Han hecho la gente con su propia iniciativa, ¿no? Han levantado un monumento que es precioso, y además un campo que es casi como un campo de fútbol, lleno de flores y tal, donde la gente va a llevar a depositar rosas, donde hay unas lámparas encendidas que se renovan constantemente. Bueno, es algo parecido a lo que vosotros queréis hacer aquí, porque a mí me han enseñado el diseño que hay para hacer aquí en el cementerio, un cementerio laico, un cementerio donde puedan llevar los que sean católicos, que oren si quieren sobre los restos, y los que no lo sean, que lleven flores, pero que conozcan dónde están sus seres queridos, ¿no? Y por eso digo que como hay una inhibición por el gobierno, la cosa tenemos que hacerla nosotros. Tenemos que hacerla nosotros en la medida de lo posible, con los ayuntamientos, en las comunidades. Es decir, se está consiguiendo mucho en este sentido ya poco a poco. Hay miles de fórums por la memoria en todo el país que están funcionando, pero repito, eso lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hacer la gente desde la calle para presionar al gobierno y para conseguir que esa memoria pues sea un verdadero memorial de la resistencia antifranquista y un reconocimiento institucional y público de lo que ha significado la lucha por la libertad en España. Hace poco yo he estado en Salamanca en el primer encuentro internacional de centros de memoria, que lo preparó, lo convocó el Ministerio de Cultura aquí español, ¿no? Y vinieron gente de la República Dominicana, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de todos los sitios que han sufrido lo que nosotros cuando la noche cayó sobre esos países hermanos, pues sobre esos pueblos hermanos, ¿no? Y he visto que tenía la misma preocupación que nosotros, la lucha contra el olvido. La lucha contra el olvido. Y es verdad, porque lo que no se puede hacer es, después de unas dictaduras como las que hemos sufrido nosotros y han sufrido muchos pueblos latinoamericanos, es arrancar esa página de la historia para que se la lleve el viento del olvido. No, al contrario, hay que escribirla, y escribirla además con el alfabeto del horror, para que sepa la gente, y sobre todo las nuevas generaciones, lo que ha pasado en este país. No para volver a aquel pasado luctuoso, sino para que no sea posible nunca más ni para nadie en España, ¿no? Y yo creo que el mejor legado que podemos dejar a las nuevas generaciones, que podemos dejar a la juventud, a nuestros hijos, es que conozcan lo que ha pasado en este país. Porque la derecha dice, hay que pasar página. Bueno, hay que pasar página después de haberla leído. Después de haberla leído. Y eso es lo que queremos nosotros. Que eso se lea, y que tenía que ser una asignatura en las universidades, porque es una asignatura civil, para evitar, repito, que podamos vivir en España lo que ocurrió en los años de la dictadura franquista. Y además lo que yo vi en este congreso, que por cierto la conferencia inaugural la hizo Hellman, el poeta argentino, y la conferencia de clausura la hice yo. Y a mí lo que más me chocó, casi me molesté un poco con nosotros mismos, y es que mientras aquí andamos tratando de conseguir que haya centros de memoria públicos, que la gente pueda ir allí, pues ellos, todos los que vinieron, eran casi todos representantes de centros de memoria de su país, pero centros de memoria que estaban cedidos, edificados en terrenos cedidos por el Estado, financiados por el Estado, como por ejemplo en Argentina, que allí estaba la ESMA, que es el centro técnico de la Marina, que fue durante la dictadura militar en Argentina un centro horroroso de tortura. Ahora es el centro de la memoria histórica. Y allí hay libros, y allí hay cosas que recorren aquellos periodos, y están los nombres de los que fueron fusilados y los nombres de los desaparecidos, y todos traían algo así hecho, y nosotros todavía aquí estamos sin poder ofrecer nada semejante, ¿no? Y por eso digo que se sigue sin comprender que a los 30 años de democracia tengamos que seguir pidiendo algo tan elemental como eso. Y además, que no es coherente, porque en el año 2002 el Parlamento español definió el régimen franquista como un régimen impuesto por las armas, y por lo tanto un régimen ilegítimo. Y en el año 2006 el Parlamento Europeo hace la misma
definición del régimen franquista, un régimen impuesto por las armas y por lo tanto ilegítimo. Y si es así, lo coherente es que queden anuladas todas las condenas dictadas por tribunales ilegales, como eran los tribunales elegidos, donde los verdugos eran elegidos a dedo para componerlos. Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando, y yo veo que se avanza en muchos sitios. Yo recorro ahora España y me encuentro que en todos los sitios hay un fórum de la memoria, o hay gérmenes de trabajo en este sentido, y en otros lugares pues hay como vosotros, que tenéis un proyecto, un diseño ya de homenaje a los caídos por la libertad, lo que yo he visto en Logroño y lo que he visto en otros lugares Pero frente a eso ocurren cosas como en Madrid, que han destruido la cárcel de Carabanchel y la van a utilizar para edificar edificios allí y especular. Y sin embargo, hemos estado luchando mucho porque esa cárcel se quedara como un monumento a los hombres y mujeres que habían perdido los mejores años de su vida allí o habían sido fusilados. Y después, cediendo terreno, dijimos, bueno, pues que nos dejen por lo menos un espacio para levantar este recuerdo. Y nada, con alevosía y nocturnidad llegaron ahí las máquinas, las excavadoras y echaron abajo la... O sea que no se entiende qué es lo que pasa muchas veces, cómo se concibe nuestra historia para que eso sea tan difícil y además vayan a contrapelo de la historia misma, ¿no? Yo ya decía antes que me parece que el mejor legado que podemos dejar a la juventud es construir una memoria, y además pienso que es también la mejor vacuna para proteger la libertad y el futuro de las nuevas generaciones. Y por eso hay que luchar, porque es una asignatura pendiente y una asignatura muy, muy importante. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco a hablar del libro, porque de esto podríamos estar hablando mucho tiempo, y no voy a hablar de las cárceles, lo que significó para mí las cárceles. Si queréis, en una ocasión que yo tenga tiempo, porque no tengo ninguno ahora, voy como un sonámbulo apresurado de un sitio para otro, pero un día a lo mejor vengo aquí, tenemos una charla sobre poesía en la cárcel y sobre los milagros que realizamos nosotros en la cárcel para convertirlas en universidades, lo que es, por ejemplo, estar 23 años encarcelado, que yo recuerdo que la gente me pregunta muchas veces qué ha sido lo más duro para ti, la pena de muerte, los años de prisión, la separación de la familia, y yo les contestaba siempre con lo más inesperado: lo más difícil para mí ha sido la libertad, porque en la cárcel yo hubiera podido aguantar 100 años, porque era como una piedra más de la prisión, lo que no estaba preparado era para vivir. Y cuando salí en libertad yo tuve que ir descubriendo la trama excitante de la vida a tientas, como un ciego, como un niño recién nacido, ¿no? Y además con problemas incluso patológicos muy serios. Yo me acuerdo que en París, cuando llegué, los médicos hicieron consultas conmigo, porque una de las cosas que me pasaba es que yo, si salía al campo, ante horizontes abiertos, me mareaba, pero me mareaba hasta el vómito. Si estaba en mi casa ante paredes y los ojos podían chocar sobre ello, o en una ciudad que había edificios altos, me encontraba bien, pero cuando salía al campo, que es lo que más necesitaba y más deseaba, me mareaba como si me pusieran unas gafas que no fuesen mías. Y bueno, la conclusión de los médicos, y la realidad fue así, es que durante 23 años de cárcel el nervio óptico fue perdiendo poco a poco facultades, acostumbrándose a espacios verticales y cortos. Y claro, cuando te encontrabas en esas condiciones, en un edificio, en una casa, pero cuando salía al campo, repito que no podía, y eso ha sido un proceso doloroso para mí. Yo creo que lo más difícil para mí, más que la pena de muerte, eso ha sido la adaptación a la vida. Y quizá no hay mayor condena para un régimen dictatorial, que es más que la tortura y más que la pena de muerte, es ver que una persona, un ser humano que ha nacido vivir, llega un momento en que le es difícil vivir, que le es difícil adaptarse a la vida. Pero de eso, ya digo, si hay nuevas ocasiones hablaremos en otra ocasión. Vamos ahora a hablar un poco del libro.